Bueno, ahora vamos a ver el tema de detección de sabores. Vamos a ver de qué manera nuestro cerebro percibe los distintos sabores que tienen los alimentos a través de los sentidos, ¿sí? A través de la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, ¿sí? Bueno, a esta detección de sabores, su nombre correcto es percepción sensorial de los alimentos. Para que un alimento sea deleitable, deleitable es sinónimo de palatable, es decir, que sea rico, que se nos antoje comer, debe poseer ciertas características sensoriales, ¿sí? De color, sabor, aroma, textura, y en muchos casos hasta el sonido que producen es fundamental a la hora de consumir un alimento, ¿sí? Un ejemplo, las papas fritas y algunos otros snacks o botanas, por lo regular estamos acostumbrados a que sean crujientes. Nadie quiere una botana que sea aguada, ¿verdad? Todos queremos una botana que sea crujiente, que sea crocante. En este complejo proceso participan los cinco sentidos básicos: la vista, el gusto, el olfato, el oído y el tacto, aunque también influyen otras percepciones llamadas percepciones secundarias. Estas percepciones las vamos a ver al final y son cuatro. Todos estos estímulos sensoriales llegan al cerebro, donde éste los interpreta y provoca ciertas reacciones, sea de aceptación o sea de rechazo. Nosotros creeríamos que nada más es la lengua la que influye al momento de probar los alimentos, sí, pero la verdad es que no influye en todos los sentidos. La lengua percibe el sabor dulce en la punta, el amargo en la parte de hasta atrás, el ácido a los lados, sí, el salado a los costados y en el centro el umami. Vamos a ver más adelante qué significa umami. ¿Sí? Un ejemplo de esto, si te darás cuenta cuando pruebas algo salado o incluso cuando ves un limón y se te hace agua la boca, pero así por lo ácido, siempre esa sensación se produce a los lados de la lengua. Y como te darás cuenta, siempre a los lados, cuando probamos algo ácido, es donde sentimos esa sensación de salivación. ¿Por qué? Porque es donde se percibe el sabor ácido, siempre a los lados de la lengua. O cuando probamos algo, una medicina que sabe amarga o algo, algún remedio, algo que notamos que es amargo, siempre la sensación del amargor se nos queda hasta atrás de la lengua, ¿sí? Porque es donde siempre se prueban más estos sabores, ¿sale? Pero bueno, repito, no nada más es la lengua la que nos ayude a percibir los alimentos, influyen todos los sentidos, como lo vamos a ver a continuación. Para el aroma, ¿sí? El sabor y las percepciones secundarias intervienen sustancias o estímulos químicos que actúan en determinados centros activos de la nariz y la boca. Acuérdense que es muy importante también el sentido de el olfato. Si nosotros no olemos el alimento, no le probamos sabor, como es el caso de cuando nosotros tenemos gripa. No probamos sabor a los alimentos porque no podemos oler, ¿sí? Porque nuestra nariz está constipada. Mientras que para el color, la textura y el sonido participan los otros sentidos, ¿sí? Bueno, dense cuenta que aquí en la parte de esta parte del cerebro es donde la zona cortical donde tenemos donde se percibe el gusto y el olfato, ¿sale? Bueno, empezaremos con la vista, el primer sentido, ¿sale? Bueno, la retina del ojo genera impulsos eléctricos que llegan al cerebro a través de el famosísimo nervio óptico, que es este que vemos acá, ¿sale? Este es el nervio que llegan, las señales que llegan al cerebro, al ojo son mandadas al cerebro, ¿sale? Funciona como una cámara fotográfica, ¿sí? Que percibe miles de matices, ¿sí? Estamos hablando del ojo con la luz de la longitud de onda reflejada por un objeto, pero también identifica, si no nada más identifica objetos, sino que también nos sirve para identificar la forma que tienen, la distancia a la que están de nosotros también, ¿sale? ¿Cómo funciona? Pues bueno, como les digo, esto es como una cámara fotográfica que está captando constantemente. Ven que si tomamos una foto se está luego enfocando. Pues así es lo mismo, nuestros ojos están enfocando y están viendo constantemente los objetos, su forma, su color, su distancia y todo esto pasa a través del nervio óptico y manda la señal a nuestro cerebro. Recordemos que cada vez que veamos una notita, les voy a dar una nota extra que hace alusión o refuerza el tema que estamos viendo. ¿Sí? La retina solo transmite efectos luminosos, efectos ópticos que llegan desde el exterior. Esta recepción es la que nosotros llamamos visión. Sin embargo, el ojo no solo es responsable de enviar información al cerebro para su procesamiento visual, sino que permite que el cerebro procese información con rapidez para que de esta manera nosotros podamos
actuar rápidamente a algunos estímulos que tengamos, ¿no? Los que son también como reflejos. Vemos algo y nuestro cuerpo actúa con rapidez dependiendo de lo que también nosotros veamos, ¿sale? Bueno, ¿qué influencia tiene en la aceptación de los alimentos? Bueno, está comprobado en muchos estudios que la gente siempre va a rechazar a los productos que intencionalmente se les modifica el color, aun cuando todas las demás percepciones, aunque tenga todas las demás propiedades sensoriales como el aroma, el sabor, la textura y demás, y sean las mismas, permanezcan inalteradas, pero si le cambiamos el color, es en automático que nuestro cerebro va a generar rechazo. En estas condiciones, la percepción visual provoca una mala opinión del alimento antes de haberlo degustado e incluso después de haberlo probado. Podemos tener un alimento eh, que tenga incluso mejor sabor que el habitual, sí, pero si no es el color que nosotros estamos habituados a verlos, en automático el cerebro lo va a rechazar. ¿Dónde podemos ver esto? Yo sé que tú más de una vez fuiste alguna vez a comprar a la tienda, al súper, y viste estas aguas que son transparentes, pero que saben a Jamaica, que saben a piña, que saben a uva, que saben a manzana. Y sí las hay todavía en el mercado, pero veamos, aunque sean ricas, aunque sepan buenas, aunque tengan incluso se les sienta una textura así como si tuvieran pulpa y demás, pero las vemos transparentes, como si fuera agua, agua simple. Dense cuenta que este mercado, sí, sí, estas aguas siguen en el mercado, pero no es tanto su consumo, o sea, vaya, la gente se les hace extraño consumir todavía esos, es lo que le digo, es el rechazo que genera de por sí nuestros sentidos. Quizá la empresa dijo, bueno, es para que la gente consuma algo natural sin tanto colorante y demás, pero la verdad es que nuestra vista siempre, si no comemos algo que no es del color a lo que estamos acostumbrados, siempre lo va a rechazar. Sí, y dense cuenta, estos productos realmente siguen en el mercado, pero es poco su demanda. No los veo no tanto, sí, porque no es tanto el consumo de ellos, sí. Muchos optaron después por volver a ponerles el colorante, dependiendo de lo que era, si era de toronja, del sabor que fuera, ¿no? A lo que está habituado el comensal, sí. Porque de esa manera también el cerebro le decimos o le engañamos de que tiene pulpa o tiene fruta, aunque realmente no la tenga, pero bueno, se va con esa idea, ¿no? A que le den un agua simple y tenga un sabor a algo, ¿no? Sí, como que es más extraño para el cerebro asimilar esa reacción. Los alimentos van a tener siempre colores, diferentes colores, ya lo sabemos, y siempre van a depender estos colores de cuatro factores. El primero siempre va a ser los pigmentos que tengan de manera natural. Todos los alimentos tienen pigmentos de formas naturales, que son los que le dan los colores, e incluso algunos colorantes que se ocupan en alimentos son extraídos también de los alimentos, hablando de las frutas, de algunas verduras, ¿sí? Por ejemplo, la clorofila ya sabemos que está en las plantas, es la que da el color verde, ¿sí? El color verde a las verduras, ¿sí? Todo lo que sea verde es porque tiene clorofila, hablando de alimentos. Los carotenoides son los que dan este colorcito, color naranja, ¿sí? Como las calabazas, es rica en carotenoides, la papaya, la zanahoria, la naranja, ¿sí? Ese es un pigmento natural, entonces eso ya están en los alimentos. Las betalainas, ¿sí? Que son las que dan el color moradito púrpura, es muy común encontrarlas en el betabel, ¿sí? Eh, También las encontramos en la pitaya, ¿sí? En el choconostle, estas tunas moraditas son ricas en betalainas, ¿sí? Los flavonoides son los que dan el color rojo, ¿sí? Es muy común verlo todos los frutos rojos, sí, son los que ese color se los da los flavonoides. Y hablando de alimentos de origen animal, ¿sí? Los que le va a dar el color a los alimentos de origen animal es la mioglobina. La mioglobina es la que les da ese color rojito. Pero ojo, para que la carne tenga ese color rojo, debe ir la mioglobina junto con la hemoglobina. Tú ya sabes que la hemoglobina es esa que nos ayuda a transportar el oxígeno por todo el cuerpo, sí, a través de la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú sabes que si una persona se empieza a quedar sin oxígeno, porque, por ejemplo, eh, no sé, alguien la está ahorcando o algo así, esa persona se empieza a poner morada, ¿sí? O por si se está asfixiando porque se le atoró algo en la garganta,
esa persona se está asfixiando, se empieza a poner morada. ¿Por qué? Porque la hemoglobina deja de transportar el oxígeno, ¿sí? Y aunque haya mioglobina, que es la que, repito, la mioglobina es la que da el color rojo, pero depende de la hemoglobina, ¿sí? Porque si no hay hemoglobina, poco a poco la carne, aunque esté roja, ¿sí? Porque aunque tenga mioglobina, si no tiene hemoglobina, se empieza a poner morada. ¿Por qué morada? Porque deja de pasar oxígeno y por lo tanto ya esa carne se empieza a poner morada. Sí, les digo, pase mi ejemplo, cuando una persona se está ahogando, ven que se empiezan a poner los labios morados, sí, se empieza a poner morado precisamente porque ya no hay hemoglobina que le está transportando el oxígeno. Esto lo podemos ver también en estos pedazos de pescado. Se dense cuenta que cuando recién los sacrifican a los pescados, son blanquitos, sí, aquí como de este color, y poco a poco, conforme van perdiendo el oxígeno, se van poniendo rojizos y tendiendo a ponerse un poquito púrpuras o morados, ¿sí? Ver aquí da una carne que ya es un ejemplo claro de esto, pasó de esto a esto, de hecho es el mismo corte, si se dan cuenta, ¿sale? Es lo que dice aquí en la nota. La hemoglobina representa del 15 al 16% de la sangre, ¿sí? Y es una estructura terciaria que embona el oxígeno y lo transporta, como lo acabamos de mencionar, ¿sí? Lo transporta y lo distribuye de los pulmones a todo el organismo. En esta etapa es roja, pero repito, al cederle gas a la mioglobina muscular cambia su estructura terciaria y se vuelve púrpura. Es decir, si deja de transportar oxígeno poco a poco, este colorante, este pigmento que tiene la carne, que es la mioglobina, hace que se pierda de rojo a morado. Bueno, seguimos. Entonces no se les olvide, clorofila verde, carotenoides naranja, betalainas morado y flavonoides rojo, ¿sí? Y mioglobina rojo, pero en carnes. Bueno, otro factor que del que va a depender el color de los alimentos es el contenido de los pigmentos naturales una vez que se han transformado, ¿sí? O se procesen. ¿Por qué? Porque una vez que un alimento se procesa, se almacena, se prepara, empiezan a ocurrir cambios, como es el caso de la clorofila, que pasa de verde a tornarse café. Los carotenoides se oxidan, ¿sí? Y se convierten en anaranjados. Las anotiacinas, cininas, perdón, que se alteran con los cambios de pH, así como la hemoglobina se modifica con el aire. Yo creo que todos alguna vez nos hicimos un licuado verde o hemos tenido ven que luego les gusta mucho actualmente lo fitness y consumen algunos licuados que llevan manzana verde, apio, perejil, naranja, limón, etcétera. Sí, y cuando recién se lo hacen está así. Pero ¿qué pasa? Como nos dice acá, después de procesarlo, de pasarlo por el extractor, se empieza a poner de verde, pasa a color café, ¿sí? Un jugo verde que no se tome en el instante, cuando el instante salga así, se empieza a poner a tornar café, ¿sí? Así pálido, empieza a tener un color desagradable. ¿Por qué? Porque se empieza la clorofila a oxidar, entonces, ¿qué es lo que hace que cambie de color? ¿Sale? Entonces también de eso dependerá el color del alimento, de que también estos pigmentos que vimos acá, si después del procesamiento o almacenamiento pueden cambiar también su color, ¿sale? Bueno, el tercer factor del que depende el color del alimento va a ser de la presencia de los aditivos o de los colorantes que le añadimos. Recordemos que un aditivo es una sustancia que se le añade a un alimento de manera intencional para mejorar alguna característica de él, ¿sí? Y nunca se debe usar para enmascarar un defecto de calidad. Por aditivo tendríamos que hablar en un video aparte exclusivamente de aditivos para poder abarcarlos a todos. Si no serían uno, serían como tres porque es muy extenso. Si la gente piensa que aditivos nada más son conservadores o colorantes, no, realmente aditivos hay conservadores, edulcorantes, mejoradores de procesos, leudantes, ¿sí? Antiaglomerantes, en fin, o sea, les digo, ese sería un tema de otro video porque sería un tema muy largo, pero dentro de estos aditivos sabemos que los colorantes entran como uno de ellos, y los colorantes, ¿sí? Sabemos que nos ayudan para están presentes en los alimentos y se pueden de ahí extraer para aplicárselos después como colorante, ¿sí? Sintetizarlos en colorantes que se usan para darle color a otros alimentos, por ejemplo las betalainas, este color moradito, ¿sí? Se ocupa mucho para pintar después de ese color a los alimentos, ¿sale? Bueno, y el cuarto factor del que va a depender el color de los alimentos son de las reacciones de oscurecimiento, ¿sí?
Algunos alimentos van a sufrir reacciones de oscurecimiento. Estas reacciones pueden ser por oscurecimiento enzimático y no enzimático. Las frutas están cargadas de enzimas. ¿Qué es una enzima? Las enzimas por lo regular son proteínas, ¿sí? Que catalizan las reacciones químicas en los seres vivos. Las enzimas son catalizadores, es decir, son sustancias que se consumen en una reacción para aumentar su velocidad. Realmente en química general una enzima aumenta o disminuye la velocidad con la que se lleva una reacción. En este caso, las enzimas de los alimentos, cuando entran en contacto con el oxígeno y demás, tienden a descomponer más rápido el alimento, tienden a hacer este oscurecimiento, ¿sí? Se le llama oscurecimiento enzimático o pardeamiento enzimático, ¿sí? Lo vemos muy claro en la manzana, en el guacamole, incluso en el plátano, ¿verdad? Que después de un tiempo, y más si lo pelamos, sí se empieza a hacer feito. ¿Por qué? Porque ocurre este oscurecimiento enzimático. Repito, las frutas están llenísimas de enzimas. ¿Cómo podemos nosotros evitar este oscurecimiento enzimático? Hay muchas maneras. Uno es mediante un escaldado, que es un escaldado, es poner a hervir agua y cuando el agua esté hirviendo, sumergir el alimento por unos segundos, ¿sí? Y sacarlo y darle un choque de agua fría. De esta manera las enzimas se inactivan. Algunos otros son tratamientos con ácido cítrico o jugo de limón, ¿sí? O también con algunos almíbares, ¿sí? Con algunas sustancias dulces también nos ayuda a que las enzimas no entren en contacto con el oxígeno y no se dé este pardeamiento enzimático, ¿sí? Oscurecimiento o pardeamiento enzimático, recuerden. Ahora, eh, ¿cuál es el oscurecimiento no enzimático? Es el que se da en otros alimentos, ¿sí? Este no se da a causa de las enzimas, por eso obviamente se llama no enzimático, sino que se da por consecuencia de otros factores, ¿sí? Bueno, ya vimos la nota. Ahora, vamos a hablar del oscurecimiento no enzimático. Ya quedó claro que el oscurecimiento enzimático es aquel que se da en las frutas, por lo tanto, el no enzimático se divide en dos, la reacción de caramelización y la reacción de Maillard, ¿sale? Nos dice, el color de las carnes, verduras y frutas frescas se debe a los pigmentos naturales. Sin embargo, estos productos pueden adquirir colores diferentes, sea por modificaciones de sus pigmentos o por las llamadas reacciones de oscurecimiento o pardeamiento, en las que pueden o no intervenir las enzimas presentes de manera natural en los alimentos. Las de oscurecimiento no enzimático, ¿sí? Incluye la reacción de Maillard, como les mencionamos, y la reacción de caramelización. Vamos a hablar de estas, ¿sí? En este caso, nos dice, eh, primero vemos la caramelización. Esta reacción, también conocida como pirólisis, ¿sí? Es también como se le conoce a la caramelización, se presenta cuando la sacarosa, ojo chicos, la sacarosa es la azúcar de mesa, ¿sí? La azúcar común con la que endulzamos nuestras bebidas, ¿sí? La azúcar de mesa se le conoce químicamente como sacarosa. ¿Sí? Fructuosa, la fructuosa es el azúcar, perdón, que está dentro de las frutas, por eso se llama fructuosa. ¿Sí? Lactosa, la lactosa es el azúcar que está en la leche o en los lácteos, ¿sí? La lactosa también es un azúcar, ¿sí? El azúcar de los lácteos. Y la glucosa es el azúcar que se encuentra por lo regular en las plantas, porque es la que ocupan ellos para la que obtienen mediante la fotosíntesis, ¿sale? Bueno, regresamos, nos dice, esta reacción también conocida como pirólisis se presenta, perdón, cuando la sacarosa, fructosa, lactosa o glucosa se someten a temperaturas mayores de 150 grados. Se lleva a cabo al preparar el tradicional caramelo de los postres caseros, calentando la sacarosa a más de 160 grados. Nosotros cuando ponemos el azúcar a caramelizar, sí, estamos provocando una pirólisis, ¿sale? Bueno, ahora, hay una nota, no se les pase. ¿Sí? El azúcar se convierte en un líquido que se torna amarillo con el incremento de la temperatura y mediante muchas reacciones químicas complejas, poco a poco se van produciendo otros pigmentos, ¿sí? Que se llaman melanoidinas. Esta reacción se ve muy clara, el caramelo, en las natillas, ¿sí? Tanto caseras como industriales, ¿sí? En la cajeta, en los caramelos, en el flan, en las cortezas de algunos panes, en el horneado, en las frituras, en algunas carnes, ¿sí?
Siempre la caramelización se emplea para la fabricación industrial de caramelo, ya sea que el caramelo se ocupe como colorante o como saborizante, ¿sí? Otro ejemplo de caramelización, ¿a quién no le gustan las cebollas caramelizadas, verdad? La cebolla caramelizada, ven que tiene ese colorcito también muy rico, ¿sí? Y los que saben de cocina saben que siempre la cebolla caramelizada lleva un toque de azúcar precisamente para que se dé la caramelización. No podemos tener caramelización si no tenemos ningún azúcar, ¿verdad? Y es la que les da ese color bastante agradable también a las cebollitas caramelizadas. Bueno, la segunda reacción de oscurecimiento no enzimático es la reacción de Maillard, ¿sí? La reacción de Maillard es la principal reacción química que se presenta al calentar los alimentos, ¿sí? Tanto en la cocina como en la industria se observa al freír, deshidratar, hornear o rostizar los alimentos. Comienza con una interacción entre un azúcar reductor, es muy importante, siempre tiene que haber un azúcar, chicos, porque si no hay azúcar no es reacción de Maillard, es otra cosa, ¿sí? Es otra cosa, si no hay ningún azúcar, ¿sí? Si no hay ningún azúcar de alguna manera, no es reacción de Maillard, ¿sí? Por eso lo dice acá muy claramente, siempre se da entre un azúcar, puede ser glucosa, recuerden, azúcar en plantas, fructuosa, azúcar en frutas, lactosa, azúcar de los lácteos, o maltosa, ¿sí? Y el grupo amino de los aminoácidos, ¿sí? Eh, Químicamente, este es también tema de otro video, los aminoácidos, las proteínas están hechas de aminoácidos, ¿sí? Largas y largas cadenas de aminoácidos forman proteínas. Entonces, ¿qué tiene que haber? ¿Sí? Algún aminoácido o proteínas, porque las proteínas, los alimentos ricos en proteínas como las carnes, sabemos que están hechos a su vez de aminoácidos. ¿Por qué? Porque si la carne está hecha de proteínas, por ende, y las proteínas de aminoácidos, pues por ende las carnes tienen aminoácidos, ¿verdad? Aun cuando la sacarosa es un azúcar no reductor, las altas temperaturas la rompen y la hidrolizan, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ponemos azúcar, el azúcar puede fomentar la reacción también de Maillard, aunque nos dice que no sea un azúcar reductor como las primeras que pusimos acá, ¿sí? Sin embargo, al ponerla a altas temperaturas se descompone en glucosa y en fructosa. Y la glucosa y la fructosa sí es un azúcar reductor, como los que están acá. ¿Sí? Y poco a poco se va a dar esta reacción. Yo sé que tú has visto esta reacción. ¿Dónde la has visto? Cuando pones un corte, ¿sí? Cuando sellas un corte, esta costrita que se le forma se da por los aminoácidos, ¿sí? Junto con el azúcar que se da. Muchas veces no es que diga, ah, pero yo no le puse azúcar al corte. No, pero se da a través de los demás ingredientes que le ponen. Sí, algunos le ponen ciertos ingredientes, o como el pollo rostizado también, que ven que se ven brillosito, pero el pollo rostizado tiene ese brillo y ese color debido a la preparación que le dan con los aditivos previos antes de rostizarlo, ¿sí? Para que obtengan un color parecido a este. Si se dan cuenta, miren, esta es una carne que ha sido también horneada, se ve que está como horneada o rostizada, pero luego se da uno cuenta que la pura carne así no obtiene este color, tienen que ponerle algún producto que genere, como le vimos acá, algún azúcar, ¿sí? O algún alimento. Muchas veces no le ponen azúcar, pero le ponen algún otro ingrediente que contiene en su estructura azúcar, y eso hace que fomente esta reacción, ¿sale? Vemos la nota. Dice, los aminoácidos libres participan directamente, pero una vez enlazados como proteínas, en lo que le mencionaba que las proteínas están hechas de aminoácidos, lo hacen solo aquellos que tienen dos grupos, ¿sí? Amino, como es la lisina, arginina, asparginina y glutamina, uno que sirve para formar un enlace peptídico y otro que se mantiene libre para reaccionar con los azúcares. Vamos a aterrizarlo así de una manera práctica. Chicos, no se les olvide, los aminoácidos, largas y largas cadenas de aminoácidos forman proteínas, ¿sí? Nos dice que la reacción de Maillard se puede dar en la carne porque solamente cuando una parte de estos aminoácidos que forman a las proteínas de la carne está libre para reaccionar con el azúcar. Si la carne no reaccionara con el azúcar y demás, o con un otro compuesto, no se pudiera dar la reacción de Maillard, ¿sí? Es muy importante eso. Debido al atractivo, al color, el aroma que produce la reacción de Maillard en muchas de las recetas, se propician a las condiciones para que ocurra. Sí, siempre nosotros vamos a buscar la reacción de Maillard, más en cosas de panadería, repostería, siempre va a ser muy deseable, como en la panificación, el rostizado de los pollos, sí, y en algunos casos vamos incluso nosotros a adicionar azúcar, leche, sí, para barnizar mantequilla o demás, porque de esta manera le estamos agregando azúcar
a la masa en la parte exterior, ¿sí? Para que de esta manera, cuando lo barnicemos y al salir del horno tenga este colorcito tan rico. Este colorcito es una reacción de Maillard. ¿Por qué? Porque ya se dio con la reacción que tuvo el azúcar con el calor y se tornó así de esta manera oscurito, se hace más palatable. Hay panes en los que se ve más una reacción de Maillard o alimentos. Por ejemplo, quizá todos conozcamos la famosa campechana, ese que es como un cuadrito de tipo más hojaldre, que es súper brillosito, ¿sí? Ahí vemos todo este pan de este color, ¿verdad? Es más visible, ¿por qué? Porque tiene más cantidad de azúcar. Las banderillas, todos estos panes que son de hojaldre, las orejas, ¿sí? Que les ponen aparte azúcar y ya el azúcar empieza a hacer la reacción de Maillard en el horno y eso hace que tengan un sabor y también visualmente sean más atractivos, ¿sale? La reacción de Maillard, si se da, por ejemplo, si la carne la ponemos a hervir en agua, no se va a dar la reacción de Maillard, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues está cubierta por el agua. Sin embargo, si se evapora el agua y se descubre una parte del alimento, entonces, y esa expuesta esa parte del alimento al aire, entonces sí se dará la reacción de Maillard, ¿sí? Lo mismo ocurre, o este principio se ve también, por ejemplo, cuando horneamos un pan, ¿sí? La corteza del pan, esto de arriba, se deshidrata, ¿sí? Mientras que el interior va a mantenerse húmedo. Por lo tanto, la reacción de Maillard no se da en todo el pan, sino que nada más se da en la corteza de arriba, ¿sí? Y la miga se mantiene blanca, ¿sí? Pero esto es suficiente para que el pan se haga más atractivo a la vista y también adquiera otros sabores más ricos. Siempre los oscurecimientos no enzimáticos como es la caramelización y la reacción de Maillard son propicios, son deseados que se den, ¿sale? Bueno, vámonos ahora con el sentido del gusto. Bueno, en un sentido estricto, el gusto es la percepción sensorial que ocurre únicamente en las papilas gustativas de la lengua, lo que vimos al inicio del tema, ¿sí? Y se confunde mucho con sabor, no es lo mismo el gusto que el sabor, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Dice, bueno, en este último, o sea, el sabor, es un fenómeno multisensorial más complejo y implica el uso del 70% del olfato, el gusto y 10% otras percepciones. Sin embargo, es común referirse al sabor como sinónimo de gusto, ¿sí? Pero el sabor es nada más lo que nuestras papilas gustativas perciben, que vimos que es ácido, salado, amargo, dulce y umami, ¿sí? Pero el gusto ya como tal ya se da cuando percibimos el gusto, el olfato, ¿sí? Y si se dan cuenta, el 70% más no es la lengua, sino es el olfato el que nos va a hacer percibir que un alimento sea rico, ¿sí? Y otras percepciones que ya dijimos que vamos a ver al final, son cuatro. La interacción entre el gusto y el olfato está tan estrecha que adquieren el término de flavor, ¿sí? Y se define como el agente que estimula a los receptores del gusto y el olfato o nervios especializados de modo que produce una respuesta psicológica integrada, ¿sí? Aterrizado ya en un ejemplo práctico, el flavor es ya la unión del gusto y el olfato. Es cuando nosotros ya comemos algo, pero ya dentro de la boca nos despide también aromas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que atrás de nuestra lengua está cerca los receptores olfativos. Entonces es una combinación de ambos, no nada más nos estamos basando así al sabor en la lengua. Sí, yo siempre les puse esta imagen porque yo creo que a todos nos ha pasado cuando comemos hot cakes, incluso si el vecino está haciendo hot cakes, nos llega el aroma, sí, y se nos antojan también a nosotros. ¿Y qué pasa? El comer hot cakes hace referencia a este término de flavor. ¿Por qué? Porque saboreamos o nos gusta bastante su textura esponjosa, suavecita, el sabor de la miel o de la mermelada o la leche condensada, lo que le pongamos, unido con el hot cake que está suavecito. Y de por sí es muy, es un aroma que es bastante como luego lo llamamos coloquialmente, escandaloso. Sí, es un aroma que es bastante antojadizo, ¿no? Y la unión de todos estos conjuntos de aromas, sabor, texturas, es lo que se le conoce como flavor, ¿no? Entonces, es toda una experiencia, ¿sí? Las papilas gustativas son proteínas, ¿sí? Que responden a cinco sabores, como los vimos, se los vuelvo a poner. Hasta atrás el amargo, a los lados el salado, el ácido y el dulce, y en medio el umami, ¿sí?
El salado siempre le va a provocar los cloruros, como el cloruro de sodio, que es la sal, y los bicarbonatos. El dulce siempre, pues las azúcares, ya vimos que el azúcar, ¿cómo se llama? Sacarosa, ¿sí? Glucosa, fructuosa, la fructosa es el azúcar de las frutas, ¿sí? El sabor agrio siempre lo van a producir los ácidos, como el ácido acético, que también es conocido como vinagre, el ácido cítrico, sí, que es el jugo de limón, ¿sí? Algunos fermentados también tienen sabores ácidos. El amargo siempre lo va a producir algunos terpenos, la cafeína, teína, que es el compuesto que le da este sabor amargo a la hoja de té, ¿sí? Y algunos alcaloides también dan cierto sabor amargo. Y el umami. Sí, el umami lo va a provocar el glutamato monosódico. Yo sé que este aditivo ya lo has escuchado. Hay algunos otros que también dan el sabor umami, pero el más conocido siempre va a ser glutamato monosódico. El glutamato monosódico es este aditivo también que se utiliza en la fabricación de snacks, de botanas. Se ocupa también mucho en estos saborizantes en polvo, ¿sí? De los que tienen ahí un logotipo en forma de pollo, ¿sí? Que se ocupa para los caldos y para otras comidas. Este, también se ocupa mucho no nada más en botanas, también en sopas instantáneas, ¿sí? En muchos alimentos, sí, procesados se utiliza el glutamato monosódico. El glutamato monosódico es un potenciador de sabor, va a hacer que resalten más los sabores, por eso se ocupa bastante en las botanas, ¿sí? Y es lo que va a dar el sabor umami. Si ustedes hacen un experimento con este caldo de pollo en polvo, ¿sí? De la marca que ustedes prefieran, y se lo ponen en su lengua, van a percibir, y lo empiezan a analizar así despacio, van a percibir los 5 sabores, tantito, por rato les va a saber tantito amargo, tantito les va a saber ácido, tantito les va a saber salado y dulce, o sea, va a tener todos los sabores. El umami es la combinación de todos los sabores, ¿sí? Y caldo de pollo que les digo en polvo, sí tienes esa característica de saber umami. ¿Por qué? Porque tiene glutamato monosódico. La mayoría es glutamato monosódico, es una sal. Se encuentra de manera natural también en los alimentos, en algunos, no en todos. Pero en este caso se extrae y se sintetiza para ponérselo a este tipo de alimentos. El umami es una palabra de origen japonés que significa gustoso, aromático. Sí, se incluyó en la lista hace pocas décadas y se debe a los potenciadores de sabor, sí, como lo habíamos mencionado. Y también potenciadores de sabor o sabroseadores, también así les llaman, ¿no? También a estos productos que se ocupan para potenciar el sabor de las comidas, ¿sí? Tanto los que se agregan como aditivos como los que están presentes en forma natural. Hay algunos alimentos que tienen glutamato monosódico de manera natural. Algunos son los quesos madurados, el bacalao, el camarón seco, las algas marinas, las anchoas, el jitomate cuando está bien maduro también tiene glutamato monosódico, increíble pero es cierto. También se producen por el calentamiento de algunos alimentos que sean ricos en ácido glutámico, se empieza a descomponer y se forma glutamato monosódico. Entonces no se les olvide, las algas como el alga nori con la que se hace el sushi, el jitomate, sí, las trufas, sí, los hongos, hay algunos hongos, el champiñón, el portobelo lo tienen, el hongo shiitake es de los que más glutamato monosódico tienen, sí, y los tés también tienen glutamato monosódico, ¿sale? Bueno, de los 5 sabores primarios, siempre el dulce va a ser el que más sea aceptado, ¿sí? Siempre el dulce se relaciona con energía. El amargo siempre va a ser el que más nos genere rechazo, ¿sale? Siempre algo que probamos amargo lo vamos a rechazar o lo vamos a hilar con que es una sustancia nociva, ¿sale? El sabor salado siempre se va a usar para reponer electrolitos, como es el caso de las bebidas energéticas, ¿sale? Y bueno, por lo regular, siempre cuando una persona suda mucho, sí, se le tiene a dar bebidas con electrolitos para recuperar esa sal que ha estado perdiendo a través de la deshidratación. Y como ustedes saben, el exceso de sal también es malo porque produce retención de líquidos. Pero a la persona que se está deshidratando le dan esas aguas con sales porque la sal es la función que tiene retener líquidos. Al retener ese líquido, en ese momento, pues evita que la persona se deshidrate de una manera tan brusca, ¿sí? Los hombres siempre van a ser más sensibles al sabor amargo y las mujeres van a ser siempre más sensibles al sabor dulce y salado, ¿sale? Bueno, continuamos. Olfato. El olfato
como ya lo habíamos visto, es primordial para poder nosotros probar el sabor a los alimentos. Ya dijimos que si una persona tiene gripa no puede probar, ¿sí? La nariz es un órgano sensorial con más de 30 millones de receptores. Es mucho más sensible que las papilas gustativas. Para ser percibidos, los agentes odoríficos deben ser volátiles, ¿sí? Para que lleguen a la nariz mediante una corriente de aire. Cuando el aroma del café, por ejemplo, ven que cuando lo están tostando o incluso moliendo, ven que huele a bastante, o sea, bastantes metros de donde lo estén procesando. ¿Por qué? Porque tiene bastantes sustancias que son volátiles y eso llegan a nuestra nariz y lo podemos percibir. Sí, pero además es muy importante que al masticar un alimento, ¿sí? También se produce un pequeño vacío que jala a las moléculas desprendidas en la boca y las conduce a los receptores olfativos. Como les decía, atrás de la lengua hay unos receptores que se conectan con el olfato y de esa manera se conecta la nariz y la boca, ¿sí? Como dice acá, ¿sí? Debido a que la nariz y la boca se conectan en la parte posterior, ¿sí? Es decir, en la parte de atrás. Entre menos masticación, ¿sí? Como está aquí Homero tragándose así todo de golpe, entre menos masticación, menos moléculas son desprendidas y la intensidad olfativa va a ser menor. De ahí la recomendación de masticar lentamente, como Patricio, ¿verdad? Lentamente por el mayor tiempo posible. ¿Para qué? Para que el alimento sea más deleitable, para que suelte todas estas moléculas y su intensidad olfativa sea más perceptible. Bueno, nos dice del olfato, el principio básico de la termodinámica nos dice que a mayor temperatura es mayor también la volatilidad de estas sustancias, que es la razón de que un alimento caliente se capte más fácil e intensamente que uno frío. Las personas que cocinan me van a dar la razón en esto que les voy a decir. Sí o no, que cuando están ustedes cocinando en una vaporera, ya sea tamales, sea ponche, sea una birria, lo que sea, se cocina en una vaporera, ¿cómo se dan cuenta que ya está? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Os dice su mamá, ya están los tamales. Y dice, mamá, ¿cómo sabes si no los has ido a ver? ¿Y qué les dice? Porque ya huele, ¿sí o no? Entonces, o ya está la birria, ya está el ponche, ¿cómo sabes? Porque ya huele, ya cuando, y efectivamente vas, la destapas y ya están hirviendo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo a mayor temperatura las sustancias se volatilizan más, ¿sí? Y son más fáciles de percibir, ¿sí? El ejemplo contrario, en la cuestión del frío, ¿sí? Tanto el sabor como la percepción del olfato se reduce con el frío. Si tú vas a hacer una paleta, me imagino que alguna vez hiciste alguna paleta, helado, nieve, y tú la dejaste, tu base, cuando estaba líquida, la hiciste a un dulzor al que tú estás acostumbrado a consumir habitualmente, ¿sí? De una manera ordinaria. Pero ¿qué pasa? Congelaste ese helado, nieve, paleta, sorbete, lo que hayas hecho, y cuando ya se congeló, oh sorpresa, se prueba simple, se prueba insípido. Y luego decimos de una manera incorrecta, es que el hielo se comió al azúcar. No, pues no, no pasa eso, químicamente no. O sea, el azúcar sigue ahí estando, porque ya al momento que se deshiele otra vez se va a probar igual de dulce, sino que el frío hace que ya no se perciban ni ese olor ni ese sabor de los alimentos. Por lo tanto, cada que ustedes hagan alimentos de este tipo, congelados, tienen que dejarlos un poco más dulce de lo que están habitualmente acostumbrados para que cuando se congele, esté en el punto que a ustedes les gusta consumirlo, ¿sí? Siempre tiene que llevar un poco más de azúcar. Bueno, de todas las sustancias volátiles que se encuentran en un alimento, solo unas cuantas son las que van a ser responsables de su característico aroma. Por ejemplo, se han identificado a más de 800 componentes aromáticos tan solo en el café. Ven que el café es muy aromático. Y la mayoría provienen de la reacción de Maillard y de la decaramelización que se da durante el tostado del grano. Del mismo modo se han identificado más de 300 en la fresa, 300 componentes. Sin embargo, a pesar de esta complejidad, solamente son 10 los importantes, ¿sí? Y que son los que le dan como tal el aroma característico a fresa, ¿verdad? Son los que luego se sintetizan y se ocupan para hacer las esencias, ¿verdad? Y me dirán, bueno, ¿y cómo los identifican? ¿Sí? Es una máquina especial, se llama cromatógrafo de gases, es esta máquina que vemos acá, la cual, bueno, realmente el uso de este dispositivo es muy complejo, ¿sí? A grosso modo, simplemente tenemos que preparar las muestras, ¿sí? Haciendo unas diluciones, aforando
1:10 por lo regular, es decir, una parte del alimento que queramos saber y 10 de agua, ¿sí? Y 9, perdón, 1:9, 1 de alimento, 9 de agua para que seamos, se complemente y se ponen en unos recipientes que son así como estos que parecen como vacunas, ¿sí? Así tienen como un frasco chiquito y la máquina solito, a ver si realmente la máquina es la que hace todo, pero la programa si va jalando estos tubitos y aquí dentro los empieza a evaporar y empieza a detectar cuáles son los compuestos volátiles que tiene. ¿Sí? Es como si fuera una especie de nariz electrónica, ¿no? Y te dice, son todos estos y estos y estos los componentes aromáticos que tiene tu alimento, ¿sí? Bueno, oído, ¿sí? El oído es ese sonido, el sonido que sabemos que es una vibración del aire que se capta, ¿sí? En los oídos medio e interno y que sirve para identificar y evaluar la textura de algunos productos. Por eso, cuando la manzana, la zanahoria o el chicharrón, ese que tanto nos gusta, no produce ese típico sonido crocante, si sean manzanas, snacks, chicharrones, botanas, al morderlos, de inmediato nosotros asumimos que es de mala calidad, aun cuando el producto posea todos los demás parámetros, tenga un color deseable, tenga un sabor rico y demás, pero si no tiene esa crocancia a la que nosotros estamos acostumbrados también, pues ya no nos va a producir esa misma sensación, ¿verdad? En automático lo vamos a percibir como un producto de mala calidad. La estructura del alimento se crea por la interacción del agua con las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y se define la turgencia de los vegetales y la textura de una papa frita, propiedades responsables de que crujan al consumirlos, ¿sí? Muchas veces, a ver, se han puesto a pensar, ¿por qué una manzana es crujiente si está llena de agua? ¿Sí? Nosotros creíamos que nada más serían crujientes los snacks, las botanas, que ya les quitamos el agua, ¿no? Que por eso se hacen crujientes, porque les reducimos el agua. Pero entonces, ¿por qué las manzanas también son crujientes? ¿Sí? Debido a la turgencia. ¿Qué es la turgencia? Bueno, cuando una célula alcanza su límite de contenido de agua, empieza a presionar las paredes celulares. La presión ejercida por muchas células, unas contra otras, forman un tejido rígido, a lo que se le llama una textura crujiente. ¿Sí? Eso es la turgencia. Tenemos aquí la célula, ¿sí? La célula vegetal, vemos que tiene muy poca agua, se empieza a llenar, a llenar, a llenar, y ya cuando está llena de agua, se empiezan a empujar unas células con otras, y eso es lo que hace que dé la textura crujiente o turgencia, hablando de las frutas, ¿verdad? Algunas verduras como la zanahoria. El tacto, ¿sí? Bueno, la textura de un alimento va a depender siempre de los sólidos, hablando en este caso de carbohidratos, proteínas, fibras, lípidos y minerales, ¿sí? Y la interacción que tengan estos respecto al agua y los gases, ¿sí? La interacción que se da entre ellos nos van a dar diferentes texturas en los alimentos, ¿sí? De esta manera se pueden formar burbujas, cristales, espumas, fibras, geles, glóbulos, granos. Todas las texturas que tengan los alimentos se dan debido a la interacción de el agua y el gas junto con los componentes del alimento, ¿sí? Bueno, son los que nos van a dar la textura y la apariencia de cada alimento, ¿sí? Por eso que no todos los alimentos tienen la misma textura. Algunos son más blanditos, otros son duros, otros son crujientes, ¿sí? Otros son de una textura suave, ¿sí? Otros son así como chiclosos, y todo esto va a depender de su composición. Eh, el tacto es el parámetro sensorial cuyo estudio es el más complejo, ya que el consumidor los distingue en la boca, los ojos, las manos y el oído. Y lo describe, sí, un alimento puede ser al tacto adhesivo, blando, cremoso, cristalino, crocante, chicloso, duro, elástico, fibroso, granuloso, pegajoso, seco, suave, untuoso, viscoso, etcétera. Es muy complejo, sí, las texturas que puede llegar a tener un alimento. La percepción siempre se va a dar, nosotros creeríamos que nada más es así como que en la lengua o con la mano, pero no. La principal percepción sí interviene los dientes y la lengua, pero en los dientes sí son los que son altamente sensibles y perciben partículas de 5 micras, ¿sí? Imagínense, partículas diminutas la perciben los dientes. La lengua lo hace a partir de partículas de 30 micras. Quiere decir que todavía los dientes son aún más sensibles que la lengua, ¿sí? Pero en conjunto ambos ayudan a sentir estas diferentes texturas que vimos acá, ¿sale? En boca.
En los alimentos existen dos grandes grupos de texturas, las que están presentes en forma natural, ¿sí? Es decir, las texturas que tienen los diversos alimentos. Ya vimos que una textura, por ejemplo, la que vimos de turgente, como es la de una manzana, una textura que es dura, como la de, por ejemplo, el pulpo, el calamar, ¿sí? Texturas así que sean suaves, ¿sí? Como de una albóndiga, texturas duras, ¿sí? O crujientes. Todas estas texturas, ¿sí? Van a depender primero de las texturas naturales de los animales, de los tejidos, ¿sí? De las texturas de los vegetales y en otro grupo, ¿sí? Va a depender también de los coloides. Al hablar de coloides o dispersiones coloidales tendríamos que hablar otro tema, ¿sí? En otra clase porque es un tema bastante extenso. Los coloides se da cuando se mezclan los alimentos en dos fases, la fase dispersa y la fase dispersante, ¿sí? Y dan origen a distintos coloides como son emulsiones, geles, espumas, soles, entonces, aerosol líquido, aerosol sólido, es bastante complejo el tema, entonces sería tema de otra clase. Nada más nos vamos a quedar hasta ahorita con entender que las texturas de los alimentos se dan de forma natural o a través de coloides o dispersiones, ¿sí? Y vamos a ver por último las otras percepciones. Ya vimos las cinco percepciones, ya vimos oído, ¿sí? Ya vimos vista, tacto, olfato y gusto. Ahora vamos a ver las otras percepciones, ¿sí? Como ya habíamos visto, además de las percepciones básicas descritas anteriormente, están las percepciones secundarias, que de forma paralela son cuatro, acuérdense que les dijimos que eran cuatro, la astringencia, el efecto refrescante, el sabor metálico y la pungencia, ¿sale? Bueno, la astringencia, es el primero. La astringencia no es un sabor como tal, sino es una sensación táctil descrita como una resequedad que se da por el encogimiento de los tejidos de la cavidad bucal, no de la lengua, sino que es provocada por los taninos y otros polifenoles que interactúan con las proteínas de la saliva e inhiben su función lubricante, haciendo que las partículas del alimento causen cierta fricción y en consecuencia causan esa resequedad que se siente en la lengua, es la astringencia. La astringencia se incrementa con la sal y la acidez. Los alimentos que son salados y ácidos también van a ser astringentes a la lengua. Y se disminuye ¿con qué? Con el azúcar. Hay alimentos que, más cuando están un poquito verdes, que todavía no están bien maduros, son bastante astringentes. Si quizá tuviste alguna vez de probar un plátano que no estaba muy maduro, te vas a dar cuenta que te va a provocar esta sensación de resequedad en la lengua, ¿sí? El corazón de la piña, la manzana también cuando no está bien madura también produce esa resequedad, ¿sí? La pera, la zanahoria, esa resequedad en boca, eso se le llama astringencia, ¿sí? El efecto refrescante es la segunda percepción. La mayoría de sustancias siempre van a necesitar de calor para disolverse en el agua, ¿sí? Excepto el xilitol. El xilitol, la menta y la hierbabuena tienen un calor de disolución negativo. ¿A qué me refiero con esto? Que al disolverse en la saliva absorben calor, lejos de necesitar calor, ellos absorben calor. Al absorber calor es que dan esa sensación de frescura, ¿sí? El xilitol es muy usado eh, debido a esta característica que tiene en los chicles de menta, ¿sí? Porque dan esta sensación de frescura. Al tener esta sensación de frescura, también se ocupan mucho en los dentríficos, ¿sí? Y todos los productos que estén hechos de menta, ¿sí? Porque para que den esta sensación se ocupa el xilitol. El xilitol es un edulcorante que se obtiene del maíz o del abedul y es empleado para la elaboración de bebidas, caramelos, chicles, sí, que no contengan azúcar, ¿sí? También se ocupa en algunos productos de farmacéutica. Eh, Como ya vimos, se obtiene del maíz o del abedul, ¿sí? Y se ocupa mucho en los chicles que no tienen azúcar, ¿sí? Y también este xilitol también es conocido como alcohol de azúcar, ¿sí? Bueno, continuamos. Ya vamos a acabar, no te desanimes, ¿sí? Ya estamos por terminar este tema. Espero y hasta aquí no tengas ninguna duda, lo estoy tratando de explicar de una manera bastante práctica y con ejemplos siempre aterrizados a tu vida cotidiana.
Vamos a ver el sabor metálico. Yo creo que el sabor metálico todos alguna vez lo hemos probado, ¿no? Cuando decimos, ah, sabe a fierro, tal cosa, ¿no? Por su parte, el sabor metálico siempre va a ser producido por diversos óxidos de algunos metales, como el hierro, ¿sí? Que tienen algunos moluscos, las alcachofas, también se nos da siempre cuando ocupamos utensilios, ¿sí? Que estén hechos de aluminio, de peltre o algún otro metal, y esos utensilios soltemos ácido, ¿sí? Ya sea ácido a través de jugo de limón o de ácido acético, que es el vinagre, ¿sí? Y de esta manera, o el jitomate, ustedes saben que el jitomate también tiene un pH ácido, se prueba un poquito ácido, más si es jitomate, jitomate que no esté muy maduro, o tomate verde, ¿sí? También en la presencia de sal, también producen sobre los recipientes de metal, van a producir este efecto de sabor metálico, ¿no? Alguna vez yo sé que probaste algún alimento y yo sé que dijiste, ah, esto sabe bastante como a fierro, ¿no? Pues es este efecto, ¿no? Que se da porque vacían directamente luego sobre los utensilios el vinagre, ¿sí? Principalmente ese es el principal error, sino que, o luego ocupan algunos recipientes que están nuevos y sobre ellos no es de que vacíen la preparación que van a hacer, sino que directamente le vacían luego vinagre y luego los demás ingredientes. Es cuando se dan estos sabores metálicos también. O le agregan también mucho jugo de limón. O mantienen por mucho tiempo alimentos ácidos en ese tipo de recipientes. Y por último, la pungencia. ¿Sí? La pungencia o picor es una sensación relacionada con el nervio trigeminal que va de la cavidad bucal, nasal y facial hacia el cerebro. Causan cierto dolor, irritación, lagrimeo, pueden causar incluso gastritis y es generada por tres tipos de compuestos vegetales. La capsaicina, que es de los más importantes, junto con otros como son los isotiocinianatos y los capsaicinoides. ¿Sí? Bueno, la capsaicina de los chiles en realidad la integran varios compuestos con diferentes pungencias que actúan básicamente en el sentido del gusto y la garganta y solo a más de 60 grados se volatilizan para ser percibidas por el olfato. ¿Qué quiere decir? Que el sabor picoso que produce la pungencia en los chiles solamente cuando se ponen al fuego es cuando se hace volátil. Si alguna vez su mamá doró chiles en la casa o hicieron mole y todo ese aroma con el calor fue que llegó a su nariz y salieron corriendo de seguro, ¿verdad? De otra manera, estos aromas no son percibidos. Su presencia representa un mecanismo de defensa de las plantas, principalmente las plantas producen esta capsaicina para defenderse de sus depredadores, ¿sí? Pero, bueno, nosotros lo ocupamos para hacer nuestras salsas y demás, ¿verdad? Pero en sí la finalidad de ellos es un mecanismo de defensa. Se encuentra siempre en el pericarpio, en las venas blancas, sabemos que lo más picoso del chile siempre va a estar en las venas, y de ahí va a bajar, o se va a ir de las venas de las venas hacia las semillas de todo el chile. ¿Sí? La pungencia alcanza con la maduración cuando los vegetales están rojos. Ustedes saben, por todos conocidos, que cuando un chile está rojo es cuando está más picoso, es más pungente, ¿verdad? O picoso. Y sobre todo en aquellos alimentos que han sido sometidos a estrés por falta de agua y que no alcanzan su pleno desarrollo. Si ustedes no lo sabían, el chile habanero, que se da mucho en Yucatán, ven que está hasta la escala de los más picosos, sí, entra como uno de los más picosos, pero es muy picoso debido a que ese chile es estresado, ¿sí? Es sometido, como dice aquí, a muy poca agua, ¿sí? ¿Para qué? Para que no alcance un desarrollo pleno. Si se dan cuenta, el chile habanero es un chile muy chiquito, pero es de los más picosos. Como pica, quien ha tenido la oportunidad de probarlo. ¿Y por qué es así? ¿Por qué? Porque ese estrés al que lo someten por falta de agua hace que no se desarrolle, ¿sí? No sea un chile así muy grande. Sin embargo, crece con tanto estrés que lo hace un chile de los más picosos que puede llegar a ver, ¿sí? Por ese estrés al que fue sometido. ¿Y qué pasa con los chiles toreados? Sí, muchas veces también toreamos algunos chiles y nosotros sabemos que al gusto son más picosos, pero ¿será que acaso se le aumenta la capsaicina? No. La capsaicina que ya tienen sigue siendo la misma. Dice, en los llamados chiles toreados, por ejemplo, si nosotros toreamos jalapeños, reciben ese nombre porque se saltean al fuego, provocando la migración de la capsaicina y su volatilización, razón por la cual se perciben más picosos, ¿sí? Toda esa capsaicina cambia de lugar, ¿sí? Se va a las semillas o a la corteza y de esa manera el chile se prueba más picoso. No es que tenga más capsaicina,
¿sí? Porque nosotros creeríamos que se hace más picoso. Al gusto sí, pero no es que aumente su capsaicina, que es el compuesto que le da el picor al chile, sino que simplemente lo cambia de lugar y lo volatiliza más, como ya sabemos que el fuego hace que estos compuestos se volatilicen y al ser más volátiles, pues obviamente también son más perceptibles a nuestro olfato y por lo tanto es que lo percibimos de una manera también más picosa, ¿sí? Bueno, como podemos ver acá, la unidad de picor se mide en la escala Scoville, ¿sí? Esta escala Scoville es la que sirve a nosotros para medir el picante de los distintos tipos de chiles. Dense cuenta que el chile poblano es de los que tienen menos picor, ¿sí? Y poco a poco va subiendo el jalapeño, ¿sí? El chile de árbol está por acá, ¿sí? Imagínense, ya aquí están los chiles habaneros, ¿sí? Están hasta acá, ¿sí? Entonces, estos ya son algunos que son ya bastante picosos, sí, ya son muy comunes, y está hasta el último está la capsaicina pura, que son 15.000 unidades Scoville, ¿sí? Y dentro de los más menos picosos está el de 1.000, 1.500, ¿sí? Que llega a ser el chile poblano, es el de los que menos pican. Unidades Scoville, esa es la unidad. Sí, esta escala se utiliza para medir la picosidad de los diferentes chiles. Bueno, sin nada más que agregarte, espero y te haya gustado la clase de hoy. No me queda nada más que agradecerte. Una vez más, te recuerdo que la siguiente presentación se hizo basada en el libro de Salvador Badu y Delgal, La ciencia de los alimentos en la práctica. Seguimos en contacto. Hasta luego y que tengas un excelente día.